días desde Revista Mercado. Estamos en vivo, son las 10:02 y queremos empezar bien puntuales para darle formalidad al evento y además porque tenemos 600 personas inscritas, pero ahora mismo conectadas ya superan las 200 personas. Por tanto, podemos decir que tenemos la casa llena. Bienvenidos a este webinar del futuro de las pensiones, evento promovido y organizado por Revista Mercado y patrocinado por la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAF, con su presidenta ejecutiva, Kirsis Jáquez, a la cabeza. Las pensiones son ese tema que nos preocupa cuando finalizamos nuestra vida laboral, cuando nos retiramos. Ahí empieza la preocupación y queremos saber cuánto nos queda, cuánto dinero tenemos, cuánto vamos a recibir mensualmente. Pero hasta ese momento muchas veces no nos preocupa. Sí nos interesa el tema, como se ve en los espectadores que tenemos hoy, son muchos, pero no nos preocupa. Pero nada es gratis. Tendremos una buena pensión, tendremos una digna pensión si antes hemos trabajado por ella. Especialmente en un país, República Dominicana, donde las pensiones estatales pues son, la verdad que casi, yo diría que insignificantes, y también el ahorro personal, el ahorro privado, pues es también bajo. Por tanto, dependemos de nuestra cuenta en la AFP. Para conocer más detalles, para conocer muchas cosas, vamos a tener hoy a 4 grandes expertos, 4 grandes economistas, pero todos ellos tienen diferente especialización, todos ellos tienen enfoques muy, muy interesantes y que van a complementar el debate de hoy. Que, por cierto, también la gente puede hacer preguntas si así lo desean. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por... tenemos 2 en Europa y 2 en República Dominicana. Vamos a empezar por nuestros invitados de fuera y vamos a empezar por Diego Valero, que está en Madrid, además con ese fondo tan bonito que has puesto allí, de las torres y el pirulí. Diego Valero es presidente de Novaster, que es una consultora especializada precisamente en este tema. Es doctor en Economía y actuario y profesor de la Universidad de Barcelona y profesor y director académico del London School of Economics. Es un experto en pensiones, pero profundo conocedor de nuestro sistema dominicano desde el 2003. Es decir, que hace 17 años sigue muy de cerca y, por supuesto, ha viajado muchas veces aquí a Santo Domingo. Diego, buenos días, buenas tardes en Madrid. Hola, buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Igualmente, y gracias, Diego, también. Seguimos con nuestro invitado que está en Hamburgo. Él es Emanuel Cedeño. Emanuel Cedeño es dominicano, pero está viviendo en Hamburgo. Es vicerrector de investigación del Instituto OMG Consultores. Este instituto viene a realizar estudios especializados en ciencias jurídicas y también con mucho enfoque en el sistema de pensiones. Tiene una licenciatura y 3 maestrías. Emanuel, buenos días, buenas tardes en Alemania. Hola Alberto, muchas gracias también a DAF y a Mercado por la invitación. Encantado de estar con tan distinguidos panelistas en esta tarde. Mañana ya en Santo Domingo. Muchas gracias, Emanuel. Seguimos, venimos aquí a Santo Domingo y tenemos a Ernesto Selman, que es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con maestría en Manejo de Políticas Económicas de la Universidad de Columbia, Nueva York. También ha realizado varios posgrados y por lo que más se le conoce es porque en los últimos 9 años es vicepresidente ejecutivo de CRES, que es el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y podemos decir que es el principal centro de pensamiento económico de la República Dominicana. Ernesto, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Alberto. A ti, Ernesto. Y por último, y no menos importante, es Henry Ebrard, que es analista económico, consultor empresarial y un experimentado charlista. Tiene una maestría en la Escuela Superior de Comercio de París del año 85, pero lleva ya en nuestro país más de 20 años, habla un perfecto español y me gusta uno de sus eslóganes que dice que es ayudar a la gente a entender, muy importante. Tiene una consultora, Ebrard y Ebrard Consulting, que básicamente se dedica a la inteligencia económica y comercial. Ha colaborado mucho con los medios de comunicación, entre otras cosas fue editor económico de Revista Mercado, todo un orgullo, Henry,
y será también su conocimiento y su forma muy fácil de entender también sobre este tema. Henry, buenos días. Muchas gracias, Alberto. Buenos días a los compañeros del panel y a toda la gente que veo que mucha gente interesada por el tema de las pensiones. Y tienes razón, porque no hay que esperar ser jubilado para ponerle atención a este tema. Y parece que la gente tiene atención a este tema. Muy bien. Estamos en vivo y por eso voy diciendo a las personas conectadas. Tenemos ya más de 300 personas, por tanto está el salón lleno. Si fuera el evento presencial, podríamos decir ya que está la casa llena. Y estas son las cosas que nos ha traído la pandemia, este encuentro virtual, este encuentro digital. Y también otra de las cosas que nos ha traído la pandemia fue desde hace 5 o 6 meses, esa iniciativa que al principio parecía, perdonen por la palabra disparatada, que es el retiro del 30% de nuestra propia cuenta de pensiones. Lo que parecía disparatada, como dije antes, fue calando de alguna forma e incluso fue aprobada en la Cámara de Diputados. Obviamente estábamos en campaña electoral y eso fue un dato importante para eso. Y ahora está en el Senado. Tan solo queda una semana para que venza esta legislatura. Aparentemente no será aprobada, no será tratada. Aparentemente, y quedará para la legislatura siguiente. Pero no perime, no muere este proyecto. Vamos a empezar por Diego. Diego, ¿tú estás a favor o en contra de ese retiro anticipado del 30%? Bueno, yo creo que es un error, manifiesto, y si quieres lo explico el porqué. Adelante, por favor. Lo primero, creo que los sistemas de pensiones en todo el mundo, no solo el dominicano, en todo el mundo, son unos grandes desconocidos para la población. Y eso hace que determinadas noticias fake, determinadas falsedades que a veces se repiten hasta la saciedad, acaban convirtiéndose en creídas por la población o precisamente por el desconocimiento. Se genera desconfianza y entonces hay reacciones que son totalmente alejadas de lo racional. Con respecto al desconocimiento, quisiera poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero hace 2 días había unas declaraciones de la directora de la DIDA diciendo que la edad tope de retiro son 110 años. Supongo que se refiere a las tablas de mortalidad que se utilizan y dice que son 110 años y que nadie vive hasta los 110 años. Es que ahí hay un error profundísimo. Nadie en ninguna tabla de mortalidad está hasta 110 años. Es decir, nadie considera que los dominicanos van a vivir 110 años. La edad media que se considera que van a vivir es alrededor de 76 años. Por lo tanto, hablar de 110 años es una noticia totalmente desacertada, una idea totalmente desacertada, producto del desconocimiento de cómo funciona la parte técnica de un sistema de pensiones. No podemos hacer creer a los dominicanos que la SIPEN ha establecido un sistema de pensiones pensando que todo el mundo va a cobrar hasta los 110 años. Eso es absurdo. Lo digo como un ejemplo del desconocimiento y de las consecuencias que eso puede tener. Y además no es cualquier persona quien lo está diciendo. Con respecto a las cuestiones que tienen que ver con el 30%, vamos a ver, hay una cosa cierta, evidente y notoria en todo el mundo, que es la población está sufriendo, sobre todo la población más pobre. Están sufriendo y están sufriendo por la pandemia y están sufriendo por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. Entonces, eso crea un caldo de cultivo para que determinadas opciones populistas puedan lanzar un mensaje de pero usted tiene dinero ahorrado en su fondo de pensiones, úselo ahora. Bueno, en primer lugar, la pandemia y la crisis económica es de tal magnitud en todo el mundo que tienen que ser las instituciones las que resuelvan el problema. No le podemos decir a cada trabajador que asuma el costo de la crisis con sus ahorros para el retiro. No puede ser eso. Tienen que ser los estados, las instituciones, quien den el apoyo necesario para eso. Eso en primer lugar. Y segundo, nadie ha explicado, nadie de los que proponen esas medidas, yo por supuesto he leído
los proyectos de ley. No es muy difícil leerlos, en 30 segundos se ha leído un proyecto de ley como ese. He tenido ocasión de debatir también con alguno de los proponentes de este proyecto, que él mismo me reconoció que era un perjuicio para el trabajador. Por lo tanto, no hay nada que explique realmente las consecuencias que tiene una decisión como esta. Y fundamentalmente yo creo que tiene dos tipos de consecuencia. Una para el trabajador y otra para el país. Las consecuencias para el trabajador son, en primer lugar, que van a ser pocos los trabajadores que eventualmente pudieran retirar, porque son pocos los que tienen dinero ahorrado suficiente como para poder retirar un 30%. Son muy pocos. Va a haber poca gente que pueda retirarlo, y esa poca gente básicamente no son los más necesitados, sino los que tienen unos salarios mayores, que están en la formalidad y que han podido ahorrar a lo largo de estos 17 años del sistema. Son esos exclusivamente los que, funcionarios públicos probablemente, y gente con un nivel salarial más o menos alto. Es decir, la gente pobre, la gente que trabaja en la informalidad, etcétera, no va a poder rescatar nada porque no tiene nada. Por lo tanto, hay una confusión, yo creo, también en el alcance de la medida. O sea, se podría beneficiar a unos pocos con un coste luego importante. Ese coste importante tiene dos aspectos. Uno, la desvalorización de los activos. Tener que vender los activos, que son activos de largo plazo en los que están invertidos los fondos de pensiones, va a hacer que, claro, si usted tiene que vender de repente, muy rápidamente, cosas que están previstas no venderlas, los que lo vayan a comprar le van a exigir que baje el precio. Por lo tanto, van a tener un menor valor en esos activos, con lo cual el 30% va a ser una cantidad más pequeña todavía de la que ahora podría ser. Y en segundo lugar, que eso les va a equivaler en promedio a pues tener que trabajar 2 o 3 años más para tener la misma pensión. Eso en cuanto a los efectos para los trabajadores. Los efectos para el Estado también se han hablado mucho. El propio gobernador del Banco Central lo expresó. Bueno, hay una cuestión económica básica, que es si de repente, porque estamos hablando de que son cantidades pequeñas individualmente, pero agregadamente puede llegar a ser hasta cerca del 5% del Producto Interno Bruto. Un aumento de la demanda, es decir, un mayor consumo del 5%, porque la experiencia en los muy pocos países que se ha aprobado esto, la experiencia es de un consumo y además no de bienes de primera necesidad. Es decir, ni Perú ni Chile, que han aprobado en distintos grados 25% y 10%, ha ido el dinero a productos de primera necesidad. Ha ido a autos, ha ido a Smart TVs, a smartphones, etcétera. No ha ido y a pagar deudas, pero no ha ido a productos de primera necesidad. Entonces, lo que ha supuesto, o lo que puede suponer una avalancha monetaria así en la economía, con una oferta que no le da tiempo a reaccionar, pues puede ser el incremento de la inflación, el incremento de los precios. Y eso va a exigir también, además, porque todo el ahorro que hay de los dominicanos es en el país, no es fuera. Chile y Perú tenían mucha parte en el exterior. Por lo tanto, digamos, las implicaciones para el tipo de cambio son distintas, pero en el sistema de pensiones dominicano todo está ahorrado a lo interno, está ahorrado en el país. Por lo tanto, eso puede suponer problemas en la estabilidad de la tasa de cambio y que el Banco Central tenga que actuar muy intensamente para evitar esos problemas en la tasa de cambio, que a la postre volvería a significar una subida de precios para los ciudadanos dominicanos. Por todo eso creo que es un error. Creo que hay que hacer otras cosas y luego lo hablaremos, pero creo que es un error tomar una medida como esta, en la cual, además, insisto, ninguno de los promotores ha presentado una memoria económica diciendo qué consecuencias tiene esto. A mí se me ocurrió que vamos a devolver el 30%. Oye, ¿y por qué no el 20 o el 60? O sea, ¿por qué el 30 en base a qué? ¿No? Esa es un poco mi opinión. Muy clara, y muchas gracias, Diego, por esa opinión. Creo que ha quedado muy claro tu punto de vista. Tenemos más de 400 personas conectadas, son las 10 y 17 minutos, y ahora nos vamos a Hamburgo con Manuel Cedeño, que has estudiado mucho, desde tu propio instituto has estudiado mucho las pensiones. Manuel, yo quería saber cuál es tu opinión de
de este retiro anticipado del 30%. ¿Estás a favor y en contra? ¿Por qué? Bien, muchas gracias nuevamente, Alberto, Mercado, Adaf, doña Kirsis, por la invitación. Nosotros bueno, lo primero es que desde el Instituto OMG, en mayo de este año presentamos un estudio donde presentamos los argumentos y el saldo, cuando analizamos los costos y los potenciales beneficios, el saldo neto de esta política entendemos que es negativo para el país y para los cotizantes. Este informe coescrito junto a Anabel Liz del Instituto OMG está disponible en la página del Instituto OMG, www.iomg.edu.do, en la parte de publicaciones. Nosotros básicamente lo que hemos analizado son estas 3 preguntas de investigación. Número 1, si se debe usar o no los fondos de pensiones para combatir los efectos económicos generados por el COVID. Si se podría considerar la idea del retiro parcial de un 20 o de un 30%, como plantean los 2 proyectos de ley depositados, uno en el Senado y uno en la Cámara de Diputados, y si existen quizá usos alternativos más convenientes que no impacten negativamente el futuro de los afiliados. Lo que nosotros hemos concluido es que esta política genera más costes que beneficios, es contraproducente y es una especie, Alberto, de herida autoinfligida en un momento donde el sistema de pensiones y el mercado laboral y la economía dominicana han sido golpeadas, han sido contagiadas por la pandemia del COVID-19. Y es una herida, quizá esos factores del COVID-19 son exógenos, pero esto es una herida autoinfligida que nosotros mismos, nuestros legisladores, están proponiendo, que harían mayor daño al daño que ya ha hecho el COVID-19, la pandemia, al sistema de pensiones dominicano. Y eso lo podemos ver cuando analizamos cómo las cotizaciones activas. Nosotros en el sistema tenemos afiliados y tenemos cotizantes. Y los cotizantes alcanzaron a partir de marzo un detrimento del número de cotizantes. Estábamos ya a punto de superar el umbral de 2 millones de cotizantes activos, de un total de 4.2 millones aproximadamente de afiliados. En parte eso también producto de una ley que se promulgó en febrero, la ley 1320, que modificó el sistema para permitir, el gobierno tenía la expectativa de que iban a aumentar los cotizantes activos y en febrero sabemos que iniciaron los efectos de la pandemia, por ende fue un golpe muy duro que llevó el número de cotizantes a su nivel más bajo históricamente, un nadir de 1.460.000 cotizantes aproximadamente, una pérdida de un 26% a junio. Y vemos ahí un poco de esperanza, como se aprecia en la gráfica, un pequeño repunte que demuestran las estadísticas más recientes del mes de julio, donde aproximadamente se ha recuperado un 12% de esos cotizantes que se habían perdido. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la razón cotizante afiliado, que es un buen indicador, históricamente se ha mantenido, aparte de una variabilidad que había entre 2005 y 2008 aproximadamente, se ha mantenido en los últimos 10 años entre 45% y 50% de cotizantes sobre afiliados. En su punto más bajo eso llegó a 34.25%, o sea, casi un tercio. Lo que quiere decir que por cada 3 afiliados había un cotizante, cuando históricamente era la mitad, 50% de cotizantes sobre afiliados. Y ya vemos ahí cómo comenzó a recuperarse según las estadísticas de julio que publicó la Superintendencia de Pensiones recientemente. Esta medida es como envenenarse para saciar el hambre. Cuando la gente tiene hambre, tiene un problema porque hay una necesidad, como comentó Diego, hay una necesidad real, sobre todo entre los trabajadores más jóvenes y aquellos que ganan menos. Hay una necesidad real, ha habido una pérdida de cotizaciones y muchas personas han sido suspendidas en su trabajo. Sin embargo, nadie, para saciar el hambre, en su sano juicio, se envenena porque te puede comerse un fruto envenenado, pero luego va a tener que encarar los efectos de ese veneno. Y esto es lo que esta política representa en nuestra opinión. O sea que es una medida, una especie de herida autoinfligida en un momento donde no conviene este tipo de políticas. Como política pública, una mala política pública está pobremente sustentada y no existe evidencia económica, no ha sido aportada que sugiera que va a traer realmente un alivio.
Y una de las consecuencias de la pandemia, del contagio, es el tema de las lagunas previsionales. Estas personas que han dejado, que eran cotizantes activas y que de alguna manera han dejado de cotizar, ya están sufriendo a largo plazo las consecuencias de esos meses en los que estarán sin cotizar, que todavía no se sabe cuándo, porque hay una especie de incertidumbre que es inconmensurable, no se puede medir en estos momentos de cuándo se van a recuperar esos empleos y esas personas van a volver a cotizar nuevamente, colaborando con las contribuciones que presentan tanto ellos personalmente como parte de su salario como sus empleadores. Entonces, esa incertidumbre nos llevan a el tema de que, además de que ya existen esas lagunas que van a afectar a las personas a largo plazo, no debe entonces, encima de eso, sumarse una mala política que va a ampliar la dimensión de esa laguna y si eso se va a traducir en más años que van a tener que trabajar para poder recuperar ese tiempo perdido. Además del comentario y ya para concluir, de Diego, que comentó cuáles son los aspectos macroeconómicos. Nosotros incluimos estos aspectos en el estudio que presentamos y que está publicado en la página del Instituto OMG para que todo el mundo lo pueda leer, pero también hemos señalado algunos efectos adicionales. Y uno es el llamado riesgo moral, ¿no? El moral hazard, que se está incentivando aquí, tanto para los cotizantes, porque esta ley abre la oportunidad para que durante los estados, esta propuesta de ley, durante los estados de emergencia, las personas puedan utilizar su cuenta previsional, su cuenta de pensiones como una cuenta de ahorro, lo cual no es la naturaleza de esa cuenta, permitiendo que ante la declaratoria futura de estado de emergencia, como ha ocurrido recientemente en la República Dominicana, se han declarado en más de una ocasión, puedan retirar de sus pensiones hasta el 30%. Eso abre la puerta, porque el proyecto de ley, como comentó Diego, está muy mal redactado y es muy ambiguo, que se le puedan dar más de una mordida, se le puedan dar mordidas continuas en la medida en que la pandemia pueda repuntar o presentar olas adicionales en los próximos meses. Entonces ahí se estaría destruyendo básicamente el sistema de pensiones porque la gente estaría retirando continuamente el 30% de lo que tienen en su cuenta de capitalización individual. También crea riesgo moral para el Estado porque el Estado entonces cuenta con las pensiones para hacer un salvamento privado, que la gente se salve en vez de hacer un programa estructurado donde se planifiquen este tipo de desastres naturales y pandemias que pueden afectar el ingreso de las personas. Entonces el Estado no va a tener incentivos para hacer nada, sino simplemente contar con que pueden resolver el problema de la gente, aparentemente, con este fruto envenenado que han presentado. Y el otro punto es que crea un tema de una inconsistencia dinámica también a las personas, porque y la inconsistencia dinámica es un tema que ha sido harto estudiado por el análisis económico conductual, y no hay un mecanismo. Se supone que esa cuenta tiene un mecanismo, un compromiso de que la persona no va a poder retirar innecesariamente porque está para un momento futuro. Pero si se abre la posibilidad, la gente va a contar con ese dinero y va a reducir, que es parte del riesgo moral, la tendencia de ahorrar porque va a tener ese fondo y va a considerarlo como un fondo de emergencia. O sea que crea una serie de conductas también que son inadecuadas, que son conductas que generan mayores costes que beneficios y por ende es una política que debe ser desestimada. Pero que lamentablemente, como es tan atractiva, promete quedarse pegajosa en el imaginario público por la manera como Diego comentó, que se ha vendido a la gente como una panacea cuando realmente los beneficiarios son muy pocos y los más afectados, que son los que menos ganan y los más jóvenes, van a continuar sintiendo los estragos de la crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Muy clara también la explicación. Llegamos, por cierto, a los 500 espectadores en vivo que tenemos cuando son las 10:23 de la mañana. Venimos a Santo Domingo, de Hamburgo, venimos a Santo Domingo y hablamos con Ernesto Selman, como dije, vicepresidente ejecutivo de CRES. Ernesto, ¿estás a favor o en contra de este retiro anticipado del 30% y por qué? Bien, bueno, gracias antes que todo a Mercado por la invitación y creo que agrega valor este webinar al debate nacional, así que lo felicito por ello. Fíjese, hay una situación que se ha presentado a partir de la pandemia y estas propuestas
terminaron de tomar raíz, no solamente en nuestro país, sino que en otros países. Y vemos cómo Perú y Chile han caído en esto, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre Perú y Chile y lo que podría ser República Dominicana. En el Perú y Chile, esto ha pasado casi por desapercibido desde el punto de vista económico. Obviamente aquí hay unos temas de cambio de reglas de juego, es decir, aspectos institucionales que me voy a referir por lo menos con el caso dominicano. Pero en el caso de Perú y Chile hay una gran diferencia en el ambiente y en el propio sistema de pensiones. En el Perú y en Chile hay una importante diversificación de dónde están invertidos los ahorros de los trabajadores para fines previsionales y diversificación interna y diversificación externa. Fíjese que, por ejemplo, en República Dominicana y El Salvador, aproximadamente el 80% de los ahorros de los trabajadores están invertidos en títulos del Estado. En República Dominicana, directamente, casi 80%. Indirectamente, cuando tomamos en consideración que muchos de los depósitos de los ahorros van a las instituciones financieras, ellas a su vez colocan el título del Estado. Así que por lo menos 85% en el caso dominicano están en título del Estado. En el Perú y en Chile, aproximadamente el 40% está invertido en el exterior, lo que hay una diversificación de moneda. Esto habló de esto un poco Diego anteriormente. Y entonces esto es muy importante porque en la diversificación tú puedes hacer un equilibrio y parte de los activos que tal vez vendieron en Perú y Chile para devolver el 10% fueron títulos colocados en el exterior y de hecho pudo haber entrado dólares nuevos a la economía. Eso no tenemos los detalles, pero el punto aquí es que tienen los ahorros de los trabajadores invertidos, diversificados, tanto interna como externamente. Lo otro tiene que ver con la menor dependencia del ahorro previsional en títulos del Estado. Ya hablamos aquí de que República Dominicana casi el 80% y eso crea un problema potencial económico. Si esto se sale, como había indicado Diego, no voy a abundar sobre eso, si se sale a vender todos esos activos, estamos hablando de 181.000 millones de pesos. Eso equivale casi al 40% del medio circulante en la República Dominicana. Si usted le mete 40% del medio circulante de dinero nuevo, usted está creando una situación, desde el punto de vista cambiario y de precios, una situación que puede ser muy complicada y que termina perjudicando principalmente a los trabajadores. Y principalmente a los trabajadores de menores ingresos, porque los trabajadores reciben un salario fijo y la devaluación y la inflación le comen los ahorros a los trabajadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo otro es que en el Perú y en Chile el mercado de valores es mucho más profundo que en la República Dominicana. Y la profundidad obviamente se ve en la distribución de dónde están colocados los fondos de inversiones y la capacidad de poder tener liquidez desde el punto de vista de cuando se salen a vender activos. Entonces, el mercado dominicano es poco profundo, hay poca liquidez y eso implica entonces que potencialmente los precios pueden ser incluso, si se salen a vender esos activos, mucho menores de lo que pudieron haber sido en un mercado donde existe un mercado de valores más profundo. Aquí el tema, en esta coyuntura que se presenta, con una contracción de la cantidad de cotizantes de 608.000 en las cuentas de los trabajadores, es decir, se han salido 608.000 cotizantes o alrededor de 600.000 cotizantes en su cuenta de pensiones. La verdad es que es un ambiente complicado y eso hay que reconocerlo. Ahora,
¿Cómo se soluciona eso? Bueno, podríamos discutir de esto un poco más adelante, pero esto en todo caso es una medida muy coyuntural que no va a resolver los problemas de fondo que tienen las economías y lo que podría traer al traste la estabilidad y la certidumbre de una regla de juego. Aquí uno de los aspectos más importantes es el cambio de regla de juego. Es decir, estaríamos con este proyecto de ley, en el caso dominicano, estaríamos cambiando la naturaleza de lo que es un sistema de pensiones. Ya casi no sería un sistema de pensiones según ese proyecto de ley. Y entonces esto es muy delicado y ahí entonces, si tenemos unos gobiernos que permanentemente durante los últimos 20 años han requerido financiar sus déficits y un banco central que está financiando el déficit cuasi fiscal con estos ahorros, creo que aquí hay unos problemas de fundamento que debemos hablar y me apena mucho que estemos discutiendo esto cuando lo que deberíamos estar discutiendo, lo que realmente está afectando el sistema de pensiones dominicano, lo que realmente está afectando el sistema de pensiones dominicano, fuera de las discusiones que ya hicimos con las comisiones y todo era un show, las comisiones, ya nosotros fuimos de lo que propusimos, que eso había que cambiarlo de inicio porque era único en el mundo, que no se entendía bien el sistema de comisiones. Lo que realmente debemos estar discutiendo es las condiciones generales de la economía. Cómo el alto desempleo crea un problema para personas y su futuro, porque no están cotizando en sus cuentas de ahorro para su vejez. Cómo la informalidad, que en el caso dominicano llega al 58, 56%, está afectando y vemos cómo los cotizantes son menos del 50% del total de lo que tienen una cuenta. ¿Cómo podemos crear un ambiente económico que pueda tener más empleo y mayores ingresos? Porque cuando se tienen ingresos bajos, al final las pensiones son bajas también. Y cómo poder diversificar o avanzar las regulaciones para diversificar las inversiones de los trabajadores, de los ahorros de los trabajadores, y en este caso específicamente sobre los mercados de valores. Nosotros tuvimos una ley de mercado de valores por 15 años y nunca tuvimos un reglamento para emitir acciones. Entonces hay un problema regulatorio que no estamos enfrentando. Y finalmente, y esto tal vez lo más difícil en este momento, cómo se reduce la sed o el hambre del Estado, tanto para financiar déficits fiscales como cuasi fiscales, para no estar requiriendo permanentemente estos recursos para financiarse. Entonces, estos son los problemas principales que lo que creemos que deberíamos estar discutiendo, cómo cambiar esas condiciones de la economía en general que pueda ayudar a los trabajadores que puedan haber más y mejores pensiones, porque con un 56, 58% de informalidad y los trabajadores entrando y saliendo a la formalidad, salen a la informalidad y en esta incertidumbre económica creemos que la informalidad todavía puede crecer más. Entonces, hay unos retos importantes que tenemos a nivel interno y creo que esto está desviando la atención de lo que realmente es importante, que son las condiciones generales de la economía. Ernesto, que muchas gracias por tu intervención. Se agradece mucho que los economistas muchas veces hablan para economistas y en este caso no, habláis para el público en general y para esas 500 personas que tenemos conectadas actualmente. Henry Ebrard, analista económico y tiene una forma didáctica muy clara de hablarnos y explicarnos las cosas. Henry, ¿estás a favor o en contra del retiro anticipado del 30% y por qué? Bueno, Alberto, muchas gracias por la oportunidad. Tengo a la vez la ventaja y el inconveniente de tener el último turno preliminar, entonces tengo que tratar de no repetir muchas de las cosas muy correctas, ¿no?, que se han emitido y yo creo que si vamos juntando, ¿no?, los diferentes argumentos de los tres antecesores, tenemos razones de sobra para pensar lo que yo había dicho desde el principio, ¿no?, que eso de proponer resolver el impacto social y económico tan desastroso del coronavirus a través del retiro anticipado de un 30% de los fondos de pensiones, esto es una muy, pero muy mala
supuestamente buena idea. Efectivamente, suena atractivo y suena algo muy tentador porque hay que entender la tentación y la situación en la cual están viviendo miles y miles de hogares. Esa es una realidad que hoy en día tenemos no solamente en el sector formal, que se han precipitado durante un tiempo, tuvo más de 1 millón de personas cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, lo cual significa que en el Código Laboral Dominicano, que en esta parte no es nada protector de los intereses de los trabajadores, tú tienes la posibilidad efectivamente de que tú puedes prescindir de un trabajador durante 3 meses sin tener que pagarle absolutamente nada, ni tú como empresario, ni tampoco el Estado. De ahí que se tuvo que inventar esos programas de fase 1, fase 2, que han aportado, hay que reconocerlo, sí, un alivio, pero un alivio muy, pero muy limitado, porque 8.500 pesos, obviamente todos estamos conscientes de que hay que ser un premio Nobel de Economía para poder administrar el presupuesto mensual con tan poco dinero. Esto nos muestra cómo esta crisis agarró a la economía dominicana. Eso nos agarró asando batata, como decimos aquí en la República Dominicana. Eso ha desnudado una serie de realidades, tanto de la parte social como de la parte sanitaria, que son primero las 2 grandes crisis que tenemos con el COVID, y con 2 faltas básicas, elementales, incumplimientos a 2 leyes fundamentales para la República Dominicana. Del lado de la salud, se ha incumplido con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que contemplaba que se tenía para el presupuesto 2020 que invertir un 4% del PIB en gasto de salud. Estamos hablando que este año se está invirtiendo 120.000 millones de pesos por debajo de lo que decía la ley. Estamos frente a una situación donde la ley no es una ley, es una simple sugerencia. Y más grave, en la parte social, recordemos que la Ley de Seguridad Social tenía un capítulo de salud, un capítulo de pensión, un capítulo de riesgo laboral y un capítulo de seguro de desempleo. Señores, si hubiésemos cumplido con esta parte de la ley, que no debería ser una sugerencia, porque es una ley, la ley 87-01 contemplaba de que íbamos a tener un seguro de desempleo. De haber tenido el seguro de desempleo, les apuesto que ni siquiera hubiésemos tenido hoy la necesidad de reunir a tanta gente en este webinar tan interesante, porque al tener el seguro de desempleo, nadie hubiese tenido la necesidad de plantear esta buena idea de retirar el dinero. O sea, ¿por qué digo que entonces, es importante recordarlo? Porque entonces, cuando vamos a tener que buscar soluciones, algunas inmediatas, que tendrán que venir del Estado y no de los trabajadores, y otras de más mediano plazo, pero el mediano plazo tiene que empezar mañana a las 8 de la mañana, es reformar profundamente la Ley de Seguridad Social, y el primer aspecto que hay que discutir, inclusive antes que todo lo demás, es el mismo tema del seguro de desempleo. Porque yo creo que eso ha sido una de las partes más fundamentales de la situación de crisis que tenemos hoy en día. Porque me parece pero tan injusto que la única respuesta que han tenido los legisladores, que son los mismos culpables que durante 20 años no se haya atendido esta parte de la ley, de decir de manera olímpica a la gente, mire, hay un problema, es la crisis económica más grave que le ha tocado a la República Dominicana, entonces el costo de la crisis lo van a tener que asumir los trabajadores. Esto es muy, pero muy injusto, y eso hay que entenderlo y explicárselo a la gente. Y más injusto cuando, en fin de cuentas, no hay ningún elemento de solidaridad en esto. Porque la gente que como nosotros tiene el privilegio todavía de estar trabajando, y más importante, trabajar y cobrar. A nosotros no se nos ha pedido ningún esfuerzo, no ha habido ningún esfuerzo de solidaridad desde la gente que todavía genera ingreso y trabajo hacia eso. ¿Por qué? Porque la respuesta, si viene del retiro del 30%, no va a venir entonces
del presupuesto del Estado, que es la única manera de garantizar de que sea más justo y más eficiente. A fin de cuentas, este debate nos ha permitido volver a poner sobre el tapete que es absolutamente indispensable que el nuevo gobierno empiece el primer día a poner sobre el tapete la reforma profunda de la seguridad social, no solamente en el aspecto de fondos de pensiones, sino también de salud, de seguridad de desempleo y de riesgo laboral. Pero como hoy el tema es pensión, yo creo que todo eso me parece muy bonito, de que utilizar los fondos de pensiones para financiar el sector privado, el sector público y todo eso. Yo recuerdo hace 2 años haber asistido a una conferencia donde decía, no nos perdamos, señoras y señores, el único objetivo de un sistema de pensión debe ser de garantizar pensiones dignas para los trabajadores. Todo lo demás, señores, es irrelevante. No son, ¿qué es? Son cómo, son cosas absolutamente colaterales. Por eso ahí tenemos que volver a acordar qué es una pensión digna. Para mí, una pensión digna tiene que ser una pensión que no debe ser menor del 70% del salario de referencia. Puede haber mucho debate después si el salario de referencia, si el último salario, el promedio de los mejores 10 años, el promedio de todo lo que se ha cotizado, pero tiene que haber, garantizar un mínimo de un 70%. 2, que esta pensión se pueda indexar cada año, porque recuerden que con el costo de la vida que va subiendo, si no hay un mecanismo para indexar las pensiones, tampoco nos va a servir. Y tercer elemento, para esta pensión digna, que esta pensión incluya un seguro de salud para el pensionado. Si nosotros no logramos diseñar un sistema que aporte esas respuestas, entonces el sistema no nos va a servir. Hoy en día, el sistema de pensión, tal como lo tenemos, porque es un asunto de matemática sencilla, elemental, no nos garantiza esto. Por eso, entonces, tenemos 2 vías. Una que es el harakiri japonés, que es decir, como no sirve el sistema, entonces lo matamos, distribuimos el dinero a todo el mundo, y entonces eso es la ley de la selva, donde el pobre será más pobre y el rico más rico. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy a favor de 2 cosas. Tiene que haber una respuesta desde el Estado para garantizar de que los hogares que han sido afectados puedan recibir una compensación más solidaria durante el tiempo que dure la crisis. Para eso hay que modificar el presupuesto modificado. Y 2, que tengamos una profunda reforma del sistema de pensión, y eso va a significar, obviamente, revisar temas como salario, porcentaje que se vaya a aportar. Es cierto que el porcentaje aquí es bajo, pero probablemente el mayor tema es desempleo y informalidad, que hace que si tú trabajas supuestamente 30 años, realmente tú no habrás cotizado 30 años, sino probablemente solamente 15 o 20, y no hay forma de que eso, los números den. Después, todas las demás discusiones me parecen frívolas y irrelevantes. Hay que salvar a la gente inmediatamente. La mejor respuesta no es matar al sistema de pensión. Y 2, yo creo que hay que garantizar a la gente pensiones dignas, y hay que buscar la respuesta ahora para que pueda aportar esa respuesta al final, dentro de 10, 15 o 20 años. Hay que decirle la verdad a la gente. Yo creo que en este proceso hay muchas leyendas urbanas que se han escritas, y como algunas son bonitas, entonces la gente ha preferido, o no le ha quedado más remedio, querer creer en esas leyendas urbanas. Ese es el problema del populismo. El populismo al principio suena muy bonito, pero sale pero muy costoso a la larga. Muchas gracias, Henry, por esa explicación muy clara también, muy didáctica. Los 4 expertos están en contra de la devolución de ese 30%, pero no solo ellos, sino muchísimas organizaciones se manifestaron en contra, desde los empresarios, los propios trabajadores también, los sindicatos también se mostraron en contra, el famoso sindicalista Pepe Abreu también se manifestó en contra,
el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, fue muy enfático de las graves consecuencias que traería para la economía, incluso la oposición. El próximo presidente del país también, el presidente electo actual, Luis Abinader, también se mostró en contra. Es decir, que tiene mucha unanimidad para que no vaya más allá de donde está. Aún así, sorprendentemente fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero como dije, había una coyuntura de campaña electoral que no existe hoy. Diego, vamos a seguir por la ronda. Después de estos 47 minutos que tenemos, hemos explicado por qué estamos en contra de las graves consecuencias que tiene para el país. Pero vamos a ponernos ahora en sentido positivo. Vamos a pensar ahora cómo podemos tener más y mejores pensiones. ¿Qué otras alternativas existen? ¿Qué se puede hacer? No el 30%, pero ¿qué sí se pudiera y se debería hacer? Pues yo creo que hay que hacer dos cosas. Como, mis colegas de panel han expuesto brillantemente y ahora Henry explicaba en profundidad algunos de los problemas más adicionales. Sí quería comentar por una parte, porque además en el chat lo estoy viendo, que se está preguntando por ello, soluciones. Miren, yo creo que hay que hacer dos cosas. Una, como decía Henry ahora mismo, resolver el problema inmediato, ayudar a la gente que está sufriendo de forma inmediata y luego hacer una reforma, como Dios manda, del sistema de pensiones. Con respecto a esto primero, ¿por qué estos congresistas o estos diputados que han planteado lo del 30% en lugar de eso, por qué no le han exigido al gobierno que los aproximadamente 700 millones de dólares que han recibido de instituciones multilaterales para eso se dedicaran a ayudar a las empresas, a dar financiación a las empresas, sobre todo a las MIPYMES, para que mantuvieran el empleo y los trabajadores no perdieran su empleo? Eso es crítico, es crítico. Si conseguimos que no se pierda el empleo, el resto está ganado. El resto está ganado. Lo importante es apoyar a todas las empresas, a los independientes y a las MIPYMES sobre todo, con financiación pública, con financiación barata y con financiación de largo plazo que les permita sobrevivir. Miren, esta crisis, si lo conseguimos hacer bien, esta crisis habrá sido un paréntesis. Esta crisis no es una crisis como la gran recesión donde la economía estaba dañada. Aquí la economía no estaba dañada, aquí la economía se ha dañado por un elemento externo. Si conseguimos hacer como un paréntesis y en ese paréntesis mantener el consumo y mantener la posibilidad de que las personas sigan teniendo su salario, lo habremos salvado. ¿Cómo? Pues ya les digo, creo que hay que hacer dos cosas fundamentalmente. Una, aprovechar los recursos que han venido de fuera para que el gobierno pueda dar o instar o avalar a la financiación barata y de largo plazo para las empresas, sobre todo MIPYMES e independientes, que lo pueda hacer para que puedan seguir generando empleo, para que no se pierda el empleo, por un lado, y otra parte, destinar también una parte a subsidios, pero subsidios directos. No esto de darle el 30% a la gente, sino subsidios directos a la gente que sufre. Subsidiar la canasta básica, subsidiar el transporte, subsidiar la energía, todo aquello a las personas, y ahí hay instrumentos en la República Dominicana, como es el SIUBEN, por ejemplo, que califica a la gente en función de sus necesidades vitales y poderlo hacer. Creo que ahí hay soluciones que se podrían hacer. Eso, digamos, de muy corto plazo, para salvar el problema inmediato de la crisis. Luego, la ley hay que cambiarla, pero ojo, vamos a ver, claro que hay que cambiarla. Hay que cambiar varias cosas, pero primero no perdamos la memoria histórica. Recordemos de dónde venimos. Venimos de un sistema de reparto nefasto, en el cual casi nadie tenía pensión. De hecho, quien pagaba más pensiones en la República Dominicana era la Seguridad Social norteamericana, por los inmigrantes que cobraban allá y enviaban las remesas. Esas eran las mayores pensiones. Por lo tanto, venimos de un sistema que se nos ha olvidado ya, pero que fue nefasto. La República Dominicana fue el último país en abordar un proceso de reforma estructural de su sistema de pensiones y lo hizo después de estudiar el entorno. Después de estudiar el entorno se pudo aprender lo mejor de cada casa y además se hizo con consenso de todo el mundo, lo cual es fundamental para esta reforma.
hay que tener consensos. Para tener consensos hay que hacerlo sosegadamente y unos tendrán que ceder y otros tendrán que ceder. Todo eso hay que hacerlo, pero no pensemos que la ley 8701 era una mala ley. No era, en su momento era una buena ley porque recogía las mejores prácticas y, en contra de lo que piensa mucha gente, no estaba tan basada en el modelo chileno como en el modelo mexicano. Hay muchos elementos en común con el modelo mexicano y, sin embargo, ahora nadie está diciendo cuál es la reforma que se está proponiendo en México, muy distinta al 10% de Chile o al 25% de Perú. La reforma que se está proponiendo es facilitar que las personas reciban su pensión con menos cotización y que los empresarios puedan cotizar más. Cierto es que allá cotizan muy poco. Pero bueno, lo que quiero decir es que la reforma de la ley tiene que aprovechar lo bueno que tiene esta, pero pensemos que está llena de incumplimientos. No se pagó en ningún momento el bono de reconocimiento, por lo cual todas las personas que estuvieron cotizando antes del 2001 al IDSS no tienen reconocido su aporte, su esfuerzo de aporte. En segundo lugar, no están incorporados los independientes ni los cuentapropistas al sistema, pese a que la ley lo exige. En tercer lugar, no están desarrolladas las pensiones mínimas para que la gente que no llega a una pensión contributiva suficiente pueda sobrevivir. Es decir, hay un montón de incumplimientos de la ley que no hacen que la ley sea mala, es que la ley se ejecutó mal, pero la ley no es mala. Claro que ahora, ya 20 años después, hemos visto cosas que hay que mejorar. Henry decía el desempleo. Claro, el desempleo es básico. O sea, si no tenemos protección para el desempleo, pasa lo que pasa ahora. La salud de jubilados, que también lo decía, a nadie se le ocurrió pensar que seguramente las personas a partir de los 60 años querrían seguir disfrutando de un seguro de salud. Y, sin embargo, eso se quedó en el tintero. Todo ese tipo de cosas hay que arreglarlo. Pero también quiero referirme a algunos fakes, como decía al principio. La gente dice, es que la pensión es muy bajita. Sí, claro, es muy bajita. En primer lugar, casi no hay pensiones, porque entró en el sistema la gente hasta 45 años de edad, y solo han pasado 17 desde el momento, por lo tanto apenas hay gente que se haya podido jubilar. El ver nuestro entorno no es una referencia. En segundo lugar, todas esas personas que ya se han jubilado, que son poquitas, tendrían que haber tenido el bono de reconocimiento que tenía que haber pagado el gobierno. Sin embargo, no lo pagó, por lo tanto la pensión de esas personas es bajita. Y en tercer lugar, y lo más importante, hay una enorme informalidad, como mis colegas decían, una enorme informalidad en el mercado laboral que hace que el 60% de la gente trabaje en el mercado informal y que solo la informalidad no es una cuestión de por vida, sino que la gente va pasando del formal al informal, con lo cual el récord de cotizaciones que tiene es muy pequeño. Y al tener un pequeño récord de cotizaciones, pues la pensión es baja. Si la gente pudiera de verdad cotizar los 30 años que tiene que cotizar todo el tiempo por su salario, aunque los salarios son bajos, como también han dicho mis colegas, y comparto plenamente, si cotizaran tendrían una pensión, yo no sé si llegaría al 70% que Henry decía, pero desde luego superaría el 45% que la OIT establece como mínimo. Por lo tanto, creo que los incumplimientos hay que pensar en ellos y hay que revertirlo. Y luego sí quería decir, hay que plantear una ley con pensiones universales. Todo el mundo, todos los ciudadanos dominicanos tienen que tener derecho, ya sea a una pensión contributiva, es decir, porque haya contribuido a lo largo de su vida, o a una pensión de carácter no contributivo, ojo, haciéndolo muy bien, porque si no eso es un incentivo a la informalidad, pero ya hay muchos sistemas que permiten hacerlo bien, para que el que realmente no ha podido cotizar a lo largo de su vida o no ha alcanzado lo necesario pueda tener un ingreso mínimo digno para vivir. Eso por una parte. Tiene que haber equidad en el sistema. Están subsistiendo regímenes especiales, algunos de ellos muy privilegiados y financiados por el Estado, y de eso nadie habla. Hay regímenes que otorgan pensiones altísimas
que nadie conoce el equilibrio actuarial, o casi nadie, básicamente porque no hay equilibrio actuarial, están prácticamente todos, son insostenibles en su actualidad, pero son colectivos de privilegio que tienen capacidad para forzar la legislación, y entonces esos pueden tener pensiones enormes pagadas con el presupuesto del Estado. Todo eso hay que acabar con ello, hay que tener un sistema equitativo, que sea sostenible, por supuesto, que sea sostenible. Hay que combatir el fraude. El fraude a veces, y en no pocas ocasiones, está en las propias instituciones públicas. Hay muchas instituciones públicas que no pagan la cuota de la seguridad social. Hay empresas que no pagan la cuota de la seguridad social. Hay empresas que disimulan el salario de los trabajadores para pagar menos cuota. Todo eso hay que combatirlo. Desde la ley 1320, afortunadamente la tesorería ya tiene recursos financieros como mínimo para poder abordar todo esto. Tiene que usarlos para esto. Tiene que haber un cuerpo de inspectores que pueda revisar todo esto, que pueda supervisar. Tiene que haber unos órganos judiciales suficientemente capacitados para que sepan que el estafar a los trabajadores es un delito y que tiene que estar penado. Tiene que haber además una campaña nacional de educación financiera. La DIDA tiene recursos también desde la ley 1320 para hacerlo. Yo creo que ya está tardando para establecer un plan de educación financiera nacional, que la propia ley 8701 ya establecía como uno de sus principios básicos y que nadie ha hecho, y que nos evitaría debates de este estilo porque la gente entendería su sistema de pensiones. Tiene que haber, como decía, protección para el desempleo. Y una de las cosas más novedosas que se están haciendo en los países más avanzados del mundo, que yo quiero dejar aquí, es junto a la cotización de largo plazo, a la cotización para la jubilación, hay que hacer cotización también más pequeñita para fondos de emergencia. Eso se puede hacer, en el Reino Unido se está desarrollando, en otros países les llaman sidecar plan, y son sistemas mediante los cuales, junto al aporte que uno está haciendo para su sistema de pensiones, hay un pequeño aporte adicional que sirve para estos fondos de emergencia. Todo eso, si cambiamos además la dinámica de inversiones, las AFPs tienen muy limitado su mapa de inversiones. De hecho, existe lo que los economistas llamamos un efecto crowding out, de expulsión de lo privado por lo público. Es decir, prácticamente no tienen más remedio que invertir en público. Si cambian en el sector público, quiero decir, si cambia la dinámica, la regulación, los organismos, la Comisión Clasificadora de Riesgos, etcétera, etcétera, y permiten que realmente el dinero de los dominicanos se pueda invertir en el desarrollo de la economía dominicana, generando más empleo, eso genera un círculo virtuoso donde, como antes decían también mis colegas, hay que potenciar los mercados de valores, hay que desarrollar los mercados de valores para que se pueda invertir en los mercados de valores. Si tenemos una ley y no un reglamento y no sabemos cómo se puede realmente invertir en el mercado de valores, no se puede aprovechar el crecimiento para la economía productiva que otros países se han desarrollado. Básicamente, no quiero extenderme más, pero básicamente eso sería mi resumen de lo que creo que se debería hacer. Buen resumen, Diego, buen resumen. Has concentrado muchas sugerencias a futuro. Son las 11 de la mañana, vamos a extender hasta las 11:30 por el mucho interés que existen. Permanecen conectadas las 500 personas y creo que es tan interesante que merece la pena seguir 30 minutos más. Hay una pregunta del público que muchas veces ha surgido y eso tiene que ver con eso fake que comentaba antes Diego. Y esta pregunta voy a hacérsela a Ernesto. Ernesto Selman, porque muchas veces considero que las AFP desgraciadamente a veces tienen mala prensa. Y mira la pregunta que hace Rafael Arias, que tiene que ver con todo esto. ¿Por qué las AFP en este país y con este formato reciben mayores ganancias que nosotros, los afiliados o dueños de los fondos? Antes de que respondas, voy a recordar que el patrimonio actual son unos 600.000 millones de pesos, que, como bien has dicho, Ernesto, un 30% de eso sería como unos 180.000 millones. De esa mitad de ese patrimonio lo han creado las AFPs. Quizás falta decirlo, pero esos 300.000 millones son creados por la rentabilidad de las AFPs, creado por su buena gestión, hay que reconocerlo. Y de hecho, el
el aporte de los trabajadores no llega a 100.000 millones, es decir, es una sexta parte del total, porque hay un aporte de los empresarios de 2/3. Ernesto, vamos a responder a esa pregunta. ¿Por qué las AFPs en este país y con este formato reciben mayores ganancias que los afiliados? ¿Qué te parece, Ernesto? Bueno, eso habría que analizarlo bien, porque como decías, alrededor del 50% de lo que cada trabajador tiene ha sido consecuencia de las ganancias que se han tenido. Fíjese, en el sistema de comisiones anteriores, que estuvimos de acuerdo y fuimos los primeros que propusimos cambiar este sistema de comisiones, el esquema de comisiones que ganaban a las AFPs, primero porque era único en el mundo y era complejo. Mire, en ese lo que sucedía era que cualquier ganancias de los fondos de los trabajadores por encima de la tasa pasiva, promedio ponderada, de la tasa pasiva, se distribuían un 75% para los trabajadores y un 25% para las AFP. Es decir, cualquier cosa por encima de la tasa de ahorro, de la tasa pasiva, se distribuían entre 75% para el trabajador. Es decir, que incluso en el sistema de comisiones anteriores, yo pondría en duda este concepto de que ganaban más las AFP que los trabajadores. Los trabajadores se llevaban una 3/4 parte de las comisiones de lo que se obtenía por encima de la tasa pasiva. Así que la realidad es que esos fondos se están administrando y han obtenido esos rendimientos que le ha permitido acumular un 50% de lo que hoy día se tienen como fondos previsionales de los trabajadores, viene por la rentabilidad. Yo quiero un poco abordar el tema de las soluciones y de lo que se estaba hablando anteriormente. Mire, decimos que lo primero es que estamos de acuerdo que hay que aplicar un conjunto de reformas al sistema de pensiones. Nosotros, de la institución que estamos dirigiendo desde CRES, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, propusimos un conjunto de reformas al sistema de pensiones y se recoge mucho de lo que se está diciendo. Bueno, estuvo el tema de las comisiones que propusimos y se adoptó un sistema estandarizado a nivel internacional de un porcentaje de la cartera que se administra, un sistema de comisión transparente. Pero también hablamos de el incremento de los aportes para los trabajadores. Hoy día se está aportando alrededor de un 8%, es muy bajo cuando vemos, y para alcanzar el 70% de la tasa de reemplazo que hablaba Henry y Diego anteriormente, se requeriría un incremento de los aportes, pero también combinado con otros factores. La edad de retiro, realmente la vida dura más de 60 años productiva, es decir, estamos proponiendo que hasta 65 años. El incremento y que venga principalmente 3/4 del incremento de los aportes que venga del empleador. Y hay otros aspectos, pero hay temas de la economía en general que yo creo que son mucho más importantes. Y obviamente dentro de esas reformas, y están en la página de CRES, cres.org.do, cres.org.do, están estas propuestas. Estamos proponiendo un seguro de cesantía que no venga del sector público el financiamiento, sino que sea del propio sector privado, donde se aporte adicional el empleador. En lugar de la cesantía se sustituiría por este seguro de cesantía y los empleadores estarían dispuestos a aportar en un seguro de cesantía como el que hemos propuesto, que de nuevo está en la página, no voy a ponerme a explicar sobre eso ahora, pero que el financiamiento venga del sector privado. Lo otro que dijimos que es más importante que todo esto son las condiciones generales de la economía. ¿Cómo abordamos el desempleo, la informalidad? Señores, el nivel de ingreso. Esos son temas complejos que requieren reformas estructurales. No podemos creer que vamos a mejorar el sistema de pensiones administrando el sistema económico dominicano hoy día.
El problema de la informalidad tiene que ver con el costo de emplear en la formalidad. Y el costo de emplear en la formalidad tiene mucho que ver con las reglas de juego en el mercado laboral, es decir, lo rígido y lo costoso que implican las leyes laborales en la República Dominicana, el Código de Trabajo en este caso. Y cuando vemos a empleadores y trabajadores ponerse de acuerdo fuera del marco legal, fuera del orden institucional, quiere decir que hacerlo dentro de la legalidad es muy costoso. Y desde el año 2016, si mal no recuerdo, 2015, hay una comisión que por decreto se estableció para la reforma del Código Laboral, porque es que antes de este problema era necesario ya por los acuerdos de libre comercio que tiene la República Dominicana. Pero ahora con la pandemia y la nueva realidad del teletrabajo, de nuevos emprendimientos, los nuevos emprendimientos que muchos de los que están saliendo, que inician de pequeños, están en la informalidad. Entonces, esto tiene que ver con el Código de Trabajo, tiene que ver con el sistema de impuestos. ¿Qué incentivo trae el sistema de impuestos en la República Dominicana? Trae un incentivo a hacer las transacciones en la informalidad, porque si una persona, un consumidor va a una tienda y le cobra un 18% de ITEVIS, tiene mucho incentivo de decir, y si lo pago en efectivo, ¿cuánto sería? Pero también el que está vendiendo tiene incentivo de sacar esa transacción fuera del sistema, porque si lo saca del ITEVIS, lo saca del impuesto sobre la renta también el que está vendiendo. Entonces, estamos creando unos incentivos perversos en base a las reglas o las leyes que tenemos en la República Dominicana que están incentivando a la informalidad. Y si eso no se soluciona, no hay sistema de pensiones que va a funcionar bien. De nuevo, sí hay que abordar una serie de aspectos del propio sistema de pensiones, reformas que hay que abordar y creo que son necesarias, pero lo fundamental tiene que ver con las condiciones generales de la economía y eso hay que aplicar, hay que hacer un cambio de regla de juego en lo que se desenvuelve hoy la economía formal, porque si nos vamos a las estadísticas, 56, 58% en la informalidad, y del resto, la mitad son del sector público. Es decir, estamos hablando de aproximadamente del empleo formal en la República Dominicana privado, es aproximadamente una cuarta parte nada más. Eso es muy poco, está abarcando muy poco el sistema de pensiones. Hasta que no cambiemos las condiciones generales de la economía, vamos a seguir teniendo estos problemas. Así que las soluciones no son tan sencillas, pero son necesarias este conjunto de reformas estructurales que nosotros hemos estado presentando y que no vale la pena cubrirlo todo aquí ahora. Gracias, Ernesto, también por esas propuestas, porque, como comentábamos al principio, no solo es decir no al 30, sino buscar nuevas propuestas para lo que todos queremos, que son más y mejores pensiones. Vamos ahora hasta Hamburgo con Emanuel Cedeño. Primero hay un comentario que nos hace un espectador, Néstor Ramírez, que nos dice que no encuentra el link de la publicación de OMG. Si puede repetirnos el link para que se pueda encontrar. Y también desde el instituto al que estás al frente como vicerrector, ¿qué opciones tenemos más allá de lo ya dicho? ¿Qué nuevas cosas podemos ver? Ahí bien. Podemos ver tu parte de la presentación. Si quieres, Emanuel, nos comentas brevemente. Sí. No, básicamente el link ya fue compartido, me parece, en el chat, pero está en la parte de publicaciones del Instituto OMG, www.iomg.edu.do, y hay una parte de publicaciones y la primera, hay una viñeta, una pestaña, y la primera opción, ahí está el informe. Yo lo voy a compartir cuando termine de hablar ahora de nuevo en el chat. Básicamente, bueno, me comentaron que tenía porque tengo los dos monitores y no se veía bien la gráfica anteriormente. Esta fue la que presenté sobre la pérdida de cotizantes, la razón afiliado cotizantes, y aquí la brecha entre afiliados y cotizantes, cómo ahí hubo un repunte, y agradezco a los colegas que me comentaron en privado que no se veía bien. Básicamente, en nuestro trabajo de investigación, nosotros lo que proponemos es, y esto fue en mayo, nosotros escribimos esto durante abril, y se publicó el 6 de mayo del año en curso, cuando todavía no se está hablando del fondo de garantía para las MIPYME.
y eso va muy de la mano con lo que Diego ya comentó, y nosotros decíamos en ese momento, bueno, quizás una alternativa sería, vamos a usar los mismos fondos de pensiones, que es dinero de alta potencia, utilizar un mecanismo con las operaciones de mercado abierto del Banco Central de flexibilización cuantitativa y hacerle cupo a los fondos de pensiones para que puedan invertir en una especie de fondo de fomento de la MIPYME, donde las MIPYME puedan dar garantía de los préstamos existentes, se alivia ahí con ese fondo de fomento un poco los balances de la banca, que hay mucha incertidumbre en ese frente y no se sabe hasta que termine la medida de lo que se llama la medida especial regulatoria que el Banco Central ha establecido hasta marzo del año que viene. Y entonces continuamos prestando también, inyectándole liquidez fresca a las MIPYMES, que por supuesto, por un lado van a hacer compromisos de mantener en nómina a una cantidad específica de trabajadores. Obviamente hay un tema ahí de monitoreo que es bastante complejo y que debería crearse mecanismo para que pueda llevarse a cabo, ¿no? Y que no existan fraude o repartición de dividendos sobre la cuota social, ese tipo de cosas que hacen que este tipo de mecanismos de financiamiento sean complejos y que no sean fáciles de implementar. Sin embargo, hay una estructura, ¿no? Luego, el 18 de mayo, el presidente de la República, presidente Danilo Medina, anunció que junto con la banca se estaba trabajando en un fondo de garantía que a la fecha aún no se ha integrado todavía, por lo que ya han pasado varios meses cruciales de financiamiento, tanto para las pymes que eran en ese momento viables, como para las que hoy día ya no lo son, pero que también pueden otras todavía ser viables y recibir una inyección de recursos frescos que contribuya con mantener el nivel de empleo y con recuperar a esos cotizantes perdidos que se están ahogando en las lagunas previsionales, como hablamos anteriormente. O sea, que esta era una propuesta que se podía implementar. Hay otras propuestas que ya se han comentado y que no voy a abundar sobre ellas, pero ciertamente debe venir una solución por parte del Estado que quizá a nivel de políticas públicas ha mostrado cierto sopor regulatorio, sopor de actividad, inactividad, lentitud y timidez realmente en encarar esta crisis, sobre todo durante un momento crucial donde fue ganando terreno a nivel legislativo y se le dio cabida. Entonces, si el bosque, hay una pequeña chispa que tiene el potencial de incendiar el bosque completo, hay que tomar medidas como las instituciones y los trabajadores que mencionaba Alberto, los sindicatos y los comentaristas hicieron de manera responsable, pero muchas veces vimos como, sobre todo en las últimas semanas, cuando el proyecto seguía ampliando su aparente acogida en la Cámara de Diputados, esa pequeña chispa llegó con el potencial de incendiar el bosque completo. Y es lo que vemos ahora a futuro, de que va a ser difícil apagar ese fuego que quizá fue incluso alentado en un momento donde iba a resultar peligrosamente aterrador, ¿no?, para todo el sistema de pensiones. Muchas gracias. Gracias, Emanuel, también por ese buen aporte. Henry Ebrard, ¿qué soluciones nuevas podemos aportar para mejorar el actual sistema de pensiones? No, primero, yo creo que es importante, como lo ha dicho Diego, ¿no?, de que tenemos que entender qué es lo que tenemos hoy, qué es lo que había antes. Y yo creo que sobre esta base, y yo voy a mal traducir un refrán francés, ¿no? Yo creo que no hay que tirar al bebé con el agua de la bañera, ¿no? Tenemos que ver lo que podemos rescatar. Y lo que hay que rescatar es eso, de que la discusión de la pensión no es una discusión económica, es una discusión de derecho. O sea, que hay que volverlo a poner en esta dimensión. La pensión debe ser un derecho, que logremos transformar este derecho en derivados económicos, fabuloso, pero no perdamos primero de vista eso, que la pensión tiene que ser un derecho, lo cual quiere decir que hay un factor de solidaridad que ahí es importante. Dentro de las propuestas que uno haría, y conectándolo con algunas de los anuncios que ya ha hecho el presidente electo, Luis Abinader, con el anuncio de la eliminación de algunas oficinas,
que tienen que ver con participación del Estado, el tema del tema del FOMPER. Yo entiendo que debería el Estado colocar todas las participaciones estatales en una especie de nueva corporación, un vehículo jurídico que concentraría todas las participaciones del Estado y que en una negociación inteligente entre el Estado y los fondos de pensiones se dé un proceso de cambio de papeles de deuda del Banco Central y de Hacienda y sustituirlo, que el Estado repague una parte significativa de esa deuda. No lo podrá hacer todo, obviamente, porque habrá un aspecto de rendimiento también, pero cambiar esos papeles de deuda del Banco Central y de Hacienda en acciones de compañías que van a cotizar en la bolsa. De modo que ya tendríamos entonces una diversificación de la inversión de los fondos de pensiones en compañías que coticen en la bolsa. Ahí estamos hablando de activos como puede ser el caso de Punta Catalina, que independiente de lo que todo el sobrecosto que tiene, independiente de esto, va a ser un negocio muy bueno porque es un negocio que todo lo que produce tiene la seguridad de venderlo a un precio preacordado. Todo el mundo quisiera tener un negocio como esto. Yo quiero ser accionista de Punta Catalina, yo espero que el fondo de pensión se pueda ser ese accionista de Punta Catalina. Dos, hay que poder permitir a las AFPs que el impuesto sobre la renta que pagan las AFPs, los fondos de pensión, que obviamente ganan dinero, yo entiendo que este impuesto sobre la renta que se le genera al Estado y que se pierde entonces en el presupuesto general, debería de poderse por ley reinvertirse en el mismo sistema, quizás en alguna forma de financiar un fondo de solidaridad, quizás como una forma de financiar parte de lo que es el seguro de desempleo, que el dinero que se va a ahorrar el Estado en eliminar el FOMPER, que este dinero se pueda especializar para financiar algunos de esos aspectos de la seguridad social. Luis Abinader ha hablado de la salud, ¿por qué no? Aunque yo creo que la salud tiene su propio presupuesto para eso. Quizás eso pudiese significar una forma de financiar necesario ese seguro al desempleo. Reconocer también de que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, fíjense, el beneficio de haber tenido el sistema es primero tener el beneficio de que hoy en día este dinero ahorrado existe. Pongámonos a pensar 2 segundos que no existiese la obligatoriedad, el carácter forzado de que el sistema me obliga a ahorrar y obliga a mi empleador poner el doble de lo que yo pongo. Pues mira, yo quisiera saber cuánto de esos 600.000 millones de pesos acumulados estarían hoy en día. Probablemente ni la cuarta parte del 10% de esto, porque no tenemos la disciplina de poder hacer el ahorro. Yo creo que eso ha sido un beneficio del sistema que no debemos perder de vista. Y lo otro, que la rentabilidad. Yo sé que hay mucho debate, ha habido creo que un falso debate sobre el hecho de la pobre rentabilidad para el trabajador, la excesiva rentabilidad para las FPs. Yo no sé, mira, mi calculadora no es de la misma marca de los adversarios del sistema probablemente, pero si la rentabilidad promedio de un 10.5% a junio, según el informe que acaba de publicar la CIPEN, estamos hablando que este año solamente la rentabilidad de los fondos acumulados va a significar 63.000 millones de pesos de interés, que eso lo voy a comparar con el resultado financiero de las AFPs después de pagar impuestos sobre la renta, va a llegar a cualquier cifra entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. Entonces, uno puede decir, pero caramba, 2.000, 3.000 millones de pesos es mucho dinero. Sin embargo, aún teniendo yo la disciplina de hacer el ahorro, si no existiese el sistema, yo con este pobre ahorro, yo tendré que ir negociando con los bancos una tasa de interés. Y no es 10.5% que yo fuera a conseguir. Yo a lo mejor yo voy a conseguir que 2%, 3%, 4%, cuando mucho. Yo creo que no debemos de perder de vista que
a pesar de todas sus imperfecciones, a pesar de todas las zonas que se puedan mejorar el sistema ha tenido una serie de bondades y esto quiero tirar gentilmente, amablemente la piedra en la cancha de las AFPs. Yo creo que las AFPs y la DIDA, que tendrá también su responsabilidad, han hecho un muy pobre trabajo de comunicación de las bondades del sistema. Y yo creo que eso es lo que están pagando hoy en día. Me parece lamentable y muy injusto ver que, a fin de cuentas, las empresas del sector privado dominicano más odiadas, más detestadas, son las administradoras de fondos de pensiones. Y eso, a fin de cuentas, si lo vemos de una manera objetiva, es muy injusto, y la única razón por la cual pasa eso es porque, en fin de cuentas, han hecho una muy pobre labor comunicacional. Yo creo que ahí se pueden meditar sobre esto. Eso ayudaría mucho. El mismo desconocimiento del sistema. Mira, ¿cuánta gente que nos ve hoy realmente sabe cuánto tiene en su cuenta de fondo de pensión? Yo he hablado con gente que descubrió a raíz de todo este debate que tenían acumulado una cantidad de dinero que no se imaginaban de que lo tenían. Entonces, yo quería aportar un poquito en eso. Yo creo que sí, tiene que haber. Ahora, no hay almuerzo gratis. Si queremos tener una pensión digna, hay que buscar la forma de financiarla de una manera solidaria. Por eso también, y con eso yo cierro mi participación, creo que en el tema de la solidaridad habría de revisar el hecho de que los techos de cotización me parecen relativamente bajos. O sea, se han puesto topes que por encima de, creo que son 20 veces, ¿verdad? 20 veces el salario mínimo de referencia no se cotiza, lo cual hace que entonces una proporción de los salarios muy altos no aporta al sistema. Yo creo que eso es algo que habrá de revisar en ese aspecto de solidaridad al cual nos llama esta crisis. Gracias, Henry, también por tu aporte, y efectivamente yo creo que a las AFPs les falta, para eso es este tipo de encuentros, de hecho, les falta quizás más transparencia o dar a conocer todos esos beneficios, pero poco a poco yo espero que se vaya logrando, porque eso quieren los trabajadores, o los que somos los aportantes, conocer y saber más información. Y de hecho, a la gente sí está interesada. Hay que reconocer que está interesada en este tema, como es el hecho de que permanezcan las 500 personas atentas a este webinar en directo. Son las 11:24 y tenemos casi que poner una ronda más para poner punto y final, una ronda breve a cada uno. Para finalizar, vamos a empezar por Diego. Conclusión de este encuentro y perspectivas hacia el futuro, brevemente, porque se nos acerca el final. Sí. Claro, sí, por supuesto. Creo que se han tratado muchísimos temas, incluso en el chat estaba viendo y tratando de responder a algunos de ellos. Se han tratado muchísimos temas, lo cual implica dos cosas, que hay un profundo desconocimiento del sistema, el desconocimiento conduce a la desconfianza y a que puedan aparecer opciones que, aunque sean descabelladas desde un punto de vista racional, pero a ojos de la gente puede parecer una gran solución a corto plazo. Creo que hay que hacer un análisis de lo bueno y de lo malo que tiene la ley, de lo que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido en la ley, de cómo ha evolucionado la sociedad. Vamos a ver, esto es fundamental. Un sistema de seguridad social debe adaptarse a la población y no la población al sistema de seguridad social. Por lo tanto, a medida que la población, desde el punto de vista social, económico, demográfico, etcétera, va cambiando, el sistema de seguridad social se tiene que ir ajustando. Tenemos que tener un sistema en el que todo el mundo pueda tener la capacidad de no ser pobre en la vejez. Por supuesto, tendríamos que conseguirlo que no sea pobre antes de la vejez también, pero eso no es la seguridad social, eso es otra cosa. Pero desde luego que en la vejez no sea pobre, que pueda generar, porque aquí hay una cuestión también emocional. Vamos a ver, ¿quién nos va a cuidar entonces si nosotros no hemos sido capaces de generar una pensión para el final? Vamos a ser una carga para la familia. En ese momento en lo que querríamos es poder ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos, lo que vamos a hacer es ser una carga para ellos. Por lo tanto, hay que reformar el sistema
en aquellas cosas que se tengan que reformar, hay que cumplir lo que no se cumplió y hay que adaptar el sistema de forma permanente. Yo creo que esa es la gran lección y eso hay que hacerlo incorporando a todo el mundo, a los que están a favor y en contra del sistema, a los que están a favor y en contra del 30%, a todos. Hay que incorporarlos, hay que hacer un debate. Miren, todas las reformas de seguridad social en el mundo que han sido exitosas han tenido un proceso de discusión largo. O sea, no podemos resolver en 15 días esto, porque a veces, como decía al principio, hay que ceder, hay que hacer encajes, pero al final tenemos que conseguir un sistema que sea suficiente para la dignidad de todos los ciudadanos dominicanos y en eso tenemos que empeñarnos todos. Gracias, Alberto, gracias a Mercado por la magnífica oportunidad. Muchas gracias a ti, Diego, por las grandes explicaciones que has dado y la verdad que muy claras todas ellas. Emmanuel, desde Hamburgo, conclusiones también finales, brevemente, por favor. Ya todo lo planteado yo creo que ha sido bastante claro. Me parece que se aproxima una potencial reforma, como dice Diego, que involucre a todos los actores. También es posible que se necesiten amnistías, como en el pasado, lo cual simplemente vemos que fomenta el comportamiento indeseado y el riesgo moral, porque hay que ir siempre dando más amnistías y más amnistías para cubrir, ¿no?, las situaciones que ocurren. Y obviamente esta es extraordinaria, esta es distinta, porque el pasado ha sido simplemente un tema de, como dicen los angloamericanos, de incumplimiento y de forbearance, ¿no? Y básicamente, con relación a la propuesta del retiro del 30%, sabemos, como hemos indicado, que los costos de esa propuesta desde el punto de vista de políticas públicas superan sus beneficios y por ende no debe ser perseguida. El sistema de capitalización individual no es perfecto, no hay un sistema de pensiones que sea perfecto. Sin embargo, sabemos que es mejor que lo que teníamos antes, que es mejor que el reparto, y por ende debemos enfocarnos en esa afinación especial para hacer que funcione mejor para todos los dominicanos. Muchas gracias. Gracias, Emmanuel. Vamos con Ernesto Selman también, conclusiones finales breves, por favor. Yo creo que el mensaje principal de nuestra parte es que no podemos separar la discusión del sistema de pensiones con la discusión del orden institucional en general, las políticas públicas y la política económica en particular. Creo que esto es parte de todo un engranaje que tenemos que ver y que tenemos que abordar, porque un sistema de pensiones exitoso es el resultado o es la consecuencia de una economía que está funcionando bien. Y ese no era el caso incluso antes de esta pandemia. Con esta pandemia se crea una situación muy complicada. Fíjese que a la economía dominicana se le está quitando un 20% de la economía. Prácticamente cuando tenemos el turismo paralizado por un año, hay una situación muy complicada que se está dando. Se están viendo en las estadísticas del empleo, las están viendo las propias AFP con la cantidad de cotizantes que es aproximadamente 30%, se ha disminuido la cantidad de personas que están cotizando. Así que tenemos una situación muy compleja y debemos encajar este tema de pensiones dentro de una discusión completa del orden institucional y de la economía en general, porque las condiciones económicas actuales y que estamos previendo que vienen en los próximos meses y años posiblemente, hay un cambio de fundamentos en la economía dominicana que se va a estar sucediendo y las medidas de corto plazo o estímulos artificiales monetarios, fiscales, podrán tener algún impacto en el muy corto plazo. Pero en el caso de la economía dominicana pueden ser contraproducentes en los próximos 6 a 12 meses. Lo que implica es que debemos abordar las reformas institucionales y económicas en su conjunto, y esto del sistema de pensiones tiene que ir dentro de esta discusión. Ya yo estoy seguro de que las reformas institucionales, la mayoría vamos a estar de acuerdo, un sistema de justicia independiente, un procurador independiente, que se apliquen las reglas de juego igual para todos. Creo que ahí se va a avanzar mucho. El problema está en
la parte económica o las reformas estructurales económicas, que ya son más complicadas porque toca intereses, hay que crear consensos, como decía Diego, pero esta discusión no la podemos separar, lamentablemente, de las reformas estructurales institucionales y económicas que se requieren en la República Dominicana para crear una mejor condición para los trabajadores, que haya más empleo, más ingresos y en consecuencia o como resultado mejores pensiones hacia el futuro. Muchas gracias también, Ernesto, por tu participación. Y la última, y para concluir con Henry, conclusiones para finalizar brevemente, por favor. Sí, no, muchas gracias, Alberto. Gracias a los compañeros del panel y tanta gente que está mostrando que efectivamente hay un gran interés para este tema, porque es un tema fundamental en estas reformas que hay que hacer. Yo aspiro de verdad, ¿no?, que esta reforma a la seguridad social, que incluye, por supuesto, la parte de pensiones, sea uno de los pilares fundamentales de la reconstrucción de un modelo económico que permita un mejor crecimiento, o sea, que haya crecimiento, pero con una mejor distribución de este crecimiento, y parte de esta mejor distribución viene con una mejoría, ¿no?, del sistema de seguridad social y más especialmente del fondo de pensión. Hay que cambiar el agua de la bañera, no hay que dañar la bañera, hay que mejorar la bañera y sobre todo no hay que atirar el bebé con todo eso. Yo creo que esto es importante y yo pienso que en el tema de la informalidad habrá que ser muy creativo para resolver una serie de temas. El tema de los fondos acumulados por familias cuyo titular se murió, eso no está funcionando nada bien. Esto hay que buscarle una forma mucho más sencilla. La gente que no habrá acumulado suficiente dinero por cuestión de edad, hay que ver cómo lo menciona la ley, ver cómo organizar, eso sí, esta devolución. Y señores, no lo hemos hablado, la agricultura, que es y va a seguir siendo un pilar fundamental de esta economía. El 98% la agricultura representa apenas un 2% del empleo formal. Hay una tasa de informalidad mayor al 80% y una de las razones es que no hemos conseguido el mecanismo para que muchos trabajadores que cambian de patrono varias veces en el año, porque así la naturaleza de la agricultura, tener un esquema que le permita una especie de portabilidad de la seguridad social, que sea mucho más fácil. Entonces, yo espero que las nuevas autoridades realmente asumen esta enorme responsabilidad de cara a la sociedad dominicana de mejorar el sistema de la seguridad social y que todos los actores, no solamente los sindicatos, sino también todos nosotros como ciudadanos, participemos en esta solución porque lo necesitamos para que el sistema sea sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Henry. Son las 11:35, tenemos que poner punto y final. Han sido 90 minutos de mucha altura, de un debate muy enriquecedor, muchos aportes de diferentes puntos de vista, con una unanimidad, y es que sería pues, poco menos que catastrófico para la economía ese retiro anticipado del 30%, que, como dije al principio, está actualmente en el Senado, y si nos dejamos llevar por el presidente de la Comisión de la Seguridad Social del Senado, que es José Rafael Vargas, dijo que debido a la importancia que tenía este proyecto, pues debía quedar consensuado con las autoridades congresuales futuras. Por tanto, aparentemente no será aprobado esta semana y a partir del 16, que entra un nuevo gobierno, nuevos diputados, nuevos senadores, ahí pasaría a esas cámaras. La verdad es que, como decía al principio, ha sido un honor moderar este panel virtual que nos ha traído esta nueva normalidad, encuentros virtuales que se demuestra que la gente sí está muy interesada, la gente sí quiere saber más y por tanto hemos aportado luz. Ha habido muchas preguntas que no hemos podido responder por falta de tiempo, otras preguntas también que nos han hecho los espectadores de casos personales, de si le corresponde o no le corresponde pensión, que no es para este webinar, pero prometemos hacer otro webinar que sí responda. Me quedo con alguna frase de todos ellos, por ejemplo de Diego, me quedo que necesitamos unas pensiones dignas y para ello debemos de trabajar toda la vida laboral. De Manuel Cedeño me quedo con esa
que nos estamos autoinfligiendo con ese retiro del 30% anticipado. Por tanto, si ya la situación es difícil por la crisis, sería mucho peor. De Ernesto me quedo nos ha puesto los ejemplos de Chile y Perú, que sí se ha dado, de Chile un 10% y Perú un 25%, pero son realidades muy diferentes, son sistemas de más trayectoria y además son economías abiertas, donde tenían invertidos en el exterior parte de esos fondos, con lo cual era más fácil el retiro, aparte de que esos retiros han caído muchas veces en consumo, no en una necesidad primera como se supone que debía ser. Y con Henry, pues muchas cosas muy nos ha dicho. La última de ellas es que las AFPs necesitan mejor imagen, y yo también lo creo, y por eso nada mejor que ser transparentes y contar todas las bondades que tienen para que la gente pueda entender. Porque la gente sí entiende, si se le explica, la gente se entiende, no podemos subestimar esa capacidad que la gente tiene. Gracias, Diego, ya es una despedida. Gracias, Diego, gracias, Emanuel, gracias, Ernesto, y muchas gracias, Henry, a todos ustedes. Gracias a todos los espectadores que hemos tenido, a esas 500 personas que se han sumado a este debate en esta mañana de 10 de agosto. Ha sido grabado, este webinar permanecerá en el canal de YouTube de Revista Mercado para consulta permanente. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión, no sin antes agradecer a ADAF, a la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones, por su patrocinio y por su apoyo a este encuentro organizado por Revista Mercado. Gracias.